Damos el paso ahora a Eva Moré, que nos va a explicar el impacto de la gestión estos forman parte de resultados del proyecto Inforest, el impacto de la gestión en la genciana, la gayuba y el lentisco. Hola, buenas tardes. A ver, nuestro grupo que trabaja en plantas aromáticas y medicinales aquí en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, hemos trabajado en el marco del proyecto Inforest en 3 especies que se recolectan de forma comercial. Por un lado tenemos la gayuba, que se aprovechan las hojas para la obtención de extractos medicinales que serían para infecciones urinarias. Después la genciana, que se aprovechan las raíces y también se obtendrían unos extractos, pero en este caso para la industria alimentaria, para la industria de bebidas alcohólicas. Y finalmente tenemos el lentisco, que en este caso no es una especie aromático medicinal, aunque tiene propiedades, pero el aprovechamiento se realiza básicamente para la obtención de verde ornamental, lo que serían estos ramos que serían para realizar lo que serían composiciones florales, ¿vale? Entonces, en cada una, ahora os voy a ir explicando un poco lo que hemos hecho en cada una. En primer lugar, en el caso de la gayuba crece en zonas, bueno, a ver, perdonad, que las parcelas están situadas, el caso de genciana y gayuba en zonas del Pirineo, en zonas altas, y mientras que el lentisco en zonas más mediterráneas, ¿vale? En el caso de la gayuba es una especie que forma tapices en el sotobosque y de hecho, bueno, lo que hemos intentado ver es continuar el conocimiento biológico que teníamos de esta especie, que ya la habíamos trabajado en proyectos anteriores, y ver en este caso, en el marco de este proyecto, cómo inciden las actuaciones forestales en la población de gayuba. Y después, con el objetivo final de poder dar recomendaciones de gestión forestal para ver cómo se puede aprovechar mejor. Se han estudiado 3 localizaciones, una fue en el bosque de Virós, en la comarca del Pallars Sobirà, y después otras 2 en la zona de l'Alt Urgell, en Cloterons y l'Obaga del Ver. Y básicamente ha sido estudiar cómo la densidad de la cubierta arbórea incide tanto en la densidad como en la altura de la planta, como también en la producción de frutos. En este caso no porque lo fruto fuera una obtención productiva comercialmente, sino porque tiene un impacto en la biodiversidad, porque mucha fauna depende de este alimento, entre otras especies protegidas como el urogallo o el oso, por ejemplo. Y después también ver cómo el desbroce selectivo, principalmente de especies como enebro o boj, podía incidir en el desarrollo de la gayuba. Y finalmente, otro aspecto que vimos después de hablar con algún recolector es que parecía que había algún impacto del pastoreo. Entonces, pues queríamos ver exactamente, ya sea por animales domésticos o fauna salvaje, exactamente si había algún impacto. Entonces ahí se realizaron diferentes ensayos que se han realizado durante el 2024 y 2025, con diferencias entre poblaciones con distinta orientación, sur y norte, en el Alt Urgell, esto se realizó. También diferencias con distinta cubierta arbórea, en el Pallars Sobirà. Después la competencia por arbustos se realizó en el Alt Urgell y el impacto de la herbivoría se instalaron 4 cámaras de fototrampeo en el bosc de Virós, en el Pallars Sobirà. Que básicamente aquí lo que vimos era, pues había bastantes corzos sobre todo, pero que se comen los frutos básicamente, no se comen lo que sería la hoja. En cambio, estos sí que vimos anteriormente, no con estas cámaras, sino por la experiencia de algún recolector, que las vacas sí que comen un poco lo que sería la gayuba, pero solo en años donde no hay demasiado pasto, ¿vale? Y entonces las variables que estudiamos fue, por un lado, el rendimiento en planta fresca, la altura de la planta, porque también es importante, porque depende, muchas especies lo utilizan como de nidificación y cobijo, sobre todo las aves, y también el rendimiento en frutos frescos, por lo que os he dicho antes, de que también es alimento para la fauna.
Después controlamos aspectos como humedad de planta y crecimiento anual, porque al final nos interesaba saber qué rendimiento había en hoja seca, que es el producto comercial. Aquí tenéis alguna imagen de los desbroces que realizamos. Antes son desbroces selectivos donde sobre todo se quitan los arbustos que pueden tener una mayor competencia con la gayuba. Y en lo que a resultados preliminares tenemos, la barra de color más oscuro, DACA, quiere decir de densidad alta, y la otra es densidad baja de cubierta arbórea. ¿Vale? Entonces se ve muy bien que en las zonas de baja densidad la producción en peso de planta fresca, en la altura, también en altura de planta y al final en rendimiento en planta en hoja es mucho más alto en zonas donde hay menor cubierta arbórea. Entonces las actuaciones forestales son beneficiosas en su caso. Y también esto se observa a nivel de zonas de orientación sur o orientación norte, ¿no? En zonas umbrías la producción es menor que en zonas que hay mayor insolación, ¿vale? Entonces, es decir, que son plantas que favorecen su crecimiento el acceso a la luz. También en lo que son producción de frutos, hay mayor producción de frutos tanto en zonas de densidad baja como en zonas de orientación soleada, ¿vale? Y después, finalmente, en porcentaje de hojas, sí que se observa que sí que hay un mayor porcentaje de hojas en zonas de baja densidad de árboles, pero en cambio hay mayor producción de hojas en zonas umbrías, ¿vale? Porque tienen más humedad en ese caso. De todas formas, estos son los resultados preliminares y hay que perfilarlos un poco, porque hasta hace 2 semanas aún estábamos recogiendo datos. Entonces, como conclusiones, pues podríamos decir que en zonas donde hay una menor cubierta arbórea, parece que haya una mayor productividad en gayuba y también los frutos son más grandes, es decir, que también son zonas donde habrá más fauna que pueda beneficiarse. Después también parece que la planta tiene mayor altura. Y en el caso de la herbivoría parece que no haya mucha afección en lo que es el desarrollo de poblaciones. El pisoteo puede ser que sí. Y aparte comentar que es un recurso que puede ser muy interesante aprovechar siempre y cuando los precios de mercado pues, cubran el coste de esta recolección y la transformación que requiere, que básicamente es secado por un recolector, y por otro lado que se tendría que valorizar esta actividad de recolección. De hecho, el último recolector profesional en Cataluña se ha jubilado, es decir, que quien quiera retomar este aprovechamiento es un aprovechamiento muy interesante y que aunque este año estaba con una tendencia estable, vuelve a haber bastante demanda de esta especie. En el caso de la genciana, que hemos dicho que es una especie que se aprovecha para la raíz, tener en cuenta que una raíz comercial tarda como mínimo 15 años desde que nace la planta. Es decir, que se necesita, es muy lenta su obtención. Por eso está protegida tanto en Cataluña y me parece que en Castilla y León también está protegida. Y de hecho se puede recolectar, pero se tiene que pedir autorización para obtenerla. Aquí lo mismo, pues un poco continuar con otros el conocimiento biológico que teníamos de la especie, que ya íbamos desarrollando en otros proyectos, y ver cómo las actuaciones de gestión forestal pues, pueden incidir en estas poblaciones y poder realizar recomendaciones de planes de gestión. Aquí se han realizado dos actuaciones en el Val de Arán y en el Ripollès, que son zonas donde se han realizado recolecciones comerciales. Y básicamente lo que se ha intentado ver es cómo el desbroce selectivo de enebro y de escoba puede minimizar, bueno, en este caso puede, el desbroce, si minimiza la existencia de otros arbustos que compitan con esta especie, puede pues, favorecer su desarrollo. Pensar que esta especie crece en zonas de pastos alpinos. Entonces, la presencia de estos arbustos cada vez va tapando más todos estos pastos y al final desaparece porque no tiene su zona. Entonces,
Aquí también otro aspecto a mirar es el tema de la incidencia del pastoreo. Es decir, el pastoreo es beneficioso porque disminuye otras especies competitivas, pero si hay demasiado pastoreo tampoco le es beneficioso porque tanto los caballos como las vacas se comen los tallos florales de esta especie, ¿no? Entonces ahí hay que llegar, la gestión forestal, en este caso de prados, pasa por un equilibrio entre el desbroce y el pastoreo. Aquí, bueno, los dos sitios, en un lado del Ripollès, se realizó la comparativa entre una zona que está vallada, donde había un cierto pastoreo, pero muy controlado, y ahí se observó que había gran cantidad de genciana, mientras que justo al otro lado de la valla casi había desaparecido, porque no hay ningún control en el pastoreo. Entonces, y había mucha escoba. Aquí se realizó también un desbroce mecánicamente con picadora forestal y se desbrozó de forma selectiva, sobre todo los enebros y las escobas, ¿no? Y esto se realizó, tenemos solo un año bueno, que se realizó este desbroce y aún es muy pronto para saber si la planta va a tener mayor producción, bueno, la población va a incrementar o no, que creemos que sí, porque es bastante lógico, ¿no? Pero tendremos que observarlo en los años siguientes. Sí que podemos ver que la diferencia entre los gráficos de la izquierda corresponden a la zona donde había mayor cantidad de genciana, que había un pastoreo controlado, y los gráficos de la derecha serían la zona donde había un pastoreo sin control. Entonces ahí se ve realmente que la productividad en genciana es mucho menor en la zona donde no hay un control o una gestión específica. Y bueno, en los próximos años pues tenemos la intención de ir controlando un poco estas zonas para ver realmente cuál será la evolución en terreno desbrozado. Si un terreno desbrozado y sin ganado también tiene el mismo impacto, y controlarlo con el testimonio de donde no se ha realizado ninguna actuación. Y en la zona de Valdarán se realizó en una zona que antiguamente se había realizado recolección silvestre, pero que en los últimos años ha habido mucha proliferación de escoba. Y en algunos sitios de estos realizaron alguna quema preventiva, pero se ve que la escoba pues a eso no le hace cosquillas, ¿no? No sirve de mucho. Vale, voy fatal. Bueno, aquí veis una imagen, ¿no? del desbrozado que se realizó y lo mismo podemos decir en estos gráficos. El del 2024 sería la producción o la existencia de gencianas en la zona, y al cabo de un año había menos porque aún no se había realizado el desbroce. Ahora la cosa es ver si a partir de ese desbroce se incrementa otra vez la producción en gencianas, ¿no? Y básicamente, pues que parece ser, ¿no? Lo que estamos visualizando es que una buena gestión del pastoreo puede incidir en una mayor abundancia de genciana, ¿no? Y entonces también que disminuir también la presencia de especies arbustivas, pues también puede ayudar al incremento de las poblaciones de genciana. Bueno, aparte de otros aspectos climáticos o que también que últimamente no hay una actividad muy alta en recolección de esta especie, ¿no? Y se tendrá que ver en los próximos años si vale la pena o no realizar estos esfuerzos, ¿no? Y en el caso del último es el caso del lentisco. El lentisco es una especie que actualmente en Cataluña se recolecta en grandes cantidades para la obtención de estos ramos que hemos comentado y que de la exportación en 2024, que era alrededor de unos 10.000 y medio toneladas en pesos sería, ¿no? Este caso, y con un valor de 19 millones de euros, es bastante. Procede casi todo de Cataluña y se destina casi todo a los Países Bajos, que es desde donde a partir de ahí se distribuye a diferentes floristerías. Y tienen varios problemas de recolección ilegal, ¿no? Problemas sobre todo sociales relativos a que van a recolectar sin pedir permiso a propietarios y genera mucha tensión. Bueno, ya lo sé, ¿no? 50 segundos, wow. Básicamente, pues hemos intentado en 2 parcelas observar métodos de gestión forestal y evaluar el impacto del aprovechamiento pues en rebrotes, daños, fructificación o reproducción por semilla.
Y en dos zonas, una zona más de terreno ácido y otra de calcáreo. Y bueno, paso aquí, estos serían las parcelas, que realizamos parcelas de 3x3 con diferentes puntos en función de zonas testimonio, zonas con aclareo, con diferente porcentaje de cubierta arbórea. Y en zonas donde realizamos cortes del lentisco y otras que no. Y básicamente lo que estudiamos es la caracterización de la población en cantidad y tamaño de lentiscos, producción en tallos comerciales y regeneración después de la recolección. También si había fructificación y renuevos. Básicamente, como principales conclusiones, al principio de aclareo sí que el desbroce incide, hay menor cantidad y tamaño de lentiscos, pero a medida que pasa el tiempo, los lentiscos que quedan, que son pocos, son más grandes. Y cuanto más grande, más producción tiene el lentisco en tallos. Después también, en producción de tallos comerciales existe mayor potencial de recolección en zonas que tienen mayor cubierta arbórea. Es decir, en zonas de aclareo hay menor cantidad de tallos, pero depende de la zona, porque hay zonas donde hay mayor acceso. Se ha observado que hay mayor recolección porque son zonas más accesibles. Es decir, en zonas donde ha habido aclareo, los bosques están más limpios y se puede acceder mucho mejor, con lo que también hay mayor incidencia de recolección. Y después también se ha visto que en los bosques que tienen mayor cubierta arbórea hacen que los tallos sean comerciales durante más tiempo, no se lignifican tanto, porque nos interesa que sean tallos poco lignificados y bastante rectos, lo que serían los rebrotes. Y otro aspecto es que justo en los desbroces totales, esos cortes más a grosso modo inciden en un rebrote muy enérgico de los lentiscos, produciendo tallos como estos. Entonces es muy interesante y se ve claramente en las gráficas que hay una mayor producción en tallos. Y finalmente, en lo que es la regeneración, se ve que en las zonas que hay aclareos, una vez cortas los lentiscos, hay mayor número de rebrotes, pero el tamaño es mucho menor que en las zonas con más cubierta. Y sobre todo hay mayor rebrote en zonas de aclareo durante el invierno, porque tiene mayor insolación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí esos son algunos datos obtenidos. Pero finalmente, ya para acabar, dos recomendaciones. Sería si se quiere realizar recolección de lentisco, una sugerencia sería realizarlo justo antes y justo después de un aclareo con desbroce. Antes porque es una zona que ya se va a perder, entonces se puede aprovechar al máximo, y justo después porque hay rebrotes muy, muy enérgicos. Pero después se tendría que esperar como mínimo 2 años antes de volver a una misma, como mínimo, si son 3 mejor. Porque si no, si hay una recolección muy intensiva, puede dañar a la larga a lo que serían los lentiscos. Vale, y bueno, pues hasta aquí, gracias.